Ahora trabajo 6 horas. Al día, podemos decir. Sí, 6 horas al día. Vale, Y ahí facturaba más o menos unos 500.000. vale. Pero porque ya tenía la estructura montada. Lo dejé, me acuerdo que tenía en la cuenta 37 céntimos. El primer año, no sé ni cuánto facturé, pero vivía. Ya va para vivir. Y el siguiente año, que ya ahí es cuando ya invertí de verdad en marketing, a ese año hice 100.000. Y luego ya hemos ido como 200.000 el siguiente. Simplemente, ¿crees que a día de hoy, si hicieses esa misma estrategia, podría volver a funcionar? Sí. Pero no ganabas dinero al principio. No. Y sin ningún tipo de ayuda, ni ahorro, ni nada. Y lo hice siempre sola. Es decir, que empezaste sin ningún tipo de base de datos, ¿no? Por contextualizar, porque muchas veces la gente tiene miedo de decir, oye, Juan, no tengo seguidores, no tienes nada. Y en cuestión de una semana te apoyaste en grupos ya creados, que en este caso fuese de Facebook, pero a día de hoy podemos tener otros, para introducir un lead magnet, que era un ebook que creaste tú mismo, y en solo una semana más de 2.000 personas se lo descargaron. No sé si fueron 3.000 o 4.000. Es decir, una barbaridad. Ese fue el primer negocio, digamos, la primera cosa que vendiste, un curso de 20 euros. Un curso de 20 euros de comida rápida saludable. Y me acuerdo que la primera vez que gané 2.000 en un mes era como al principio, ¿qué tienes que hacer? Facturar. Pues una de las cosas, que yo es que soy así en general, soy muy práctica, y por eso me va bien en lo que yo hago, porque enseño a la gente también que sea muy práctica, ¿no? Pero nunca he pedido dinero prestado, ¿no? Siempre con recursos propios. Una de las cosas súper importantes que yo he tenido siempre clara, no voy a invertir hasta que no facture. Y para mí esto es la clave. Y cuando ganas dinero, eso sí, el primer dinero que gané lo invertí en marketing. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Oye, ¿cuáles fueron los primeros pasos para montar la marca Cocinando el Cambio? Los primeros pasos fue yo cambiar la alimentación. O sea, tenía 29 años, estaba muy cansada, iba de médico en médico y al final una de las cosas que pasó es que me cambiaron la dieta. Entonces me di cuenta del poder de la alimentación, ¿no? Y de lo importante que era. Se lo contaba a mis amigos, a mi familia y todo el mundo no me hacía ni caso. Entonces por eso decidí abrir un blog y compartir ahí las recetas y también ser como, bueno, pues un recetario para mí, ¿no? Y esa fue un poco la idea principal. Compartir realmente, pues en el momento que yo empecé, ahora la alimentación está como muy en auge, lo hablábamos antes, ¿no? Que hay muchísima gente que hace lo que yo hago, pero de aquellas no había mucho. O sea, me acuerdo de aquí de Madrid, en restaurantes, que estamos en Madrid, había un par, no había... ¿Pero lo comenzaste como un blog para ayudarte y ayudar a la gente sin un objetivo de negocio inicialmente? Podría decir que sí, pero siempre tenía como en la mente el poder dedicarme a eso. Pero no ganabas dinero al principio. No. O sea, al principio solamente pues compartía, inicié una marca, me abrí redes sociales. Primero el blog, luego las redes sociales y empecé a compartir y a crecer desde las redes sociales. Vamos a conocer desde cero cómo hiciste el marketing para hacer crecer ese proyecto que empezó desde un lado personal. Y lo primero que me gustaría conocer, ¿cuáles son las líneas de negocio de Cocinando el Cambio? ¿Cómo ganas dinero ahí? Claro. Vale, al principio lo hice crecer, pues eso, a través de las redes sociales, al principio Facebook, que Instagram ni siquiera se llevaba. Y cuando fui creciendo, estuve creo que 2 años. O sea, el primer año dejé el trabajo, pero todavía no me sentía como para que podía vivir de esto. Y empecé a trabajar como en cosas como bastante similares durante el siguiente año. Y luego ya lo dejé, me acuerdo que tenía en la cuenta 37 céntimos. Vale. Pero no estabas generando dinero todavía con esto, muy poquito, ¿no? Había hecho algún taller o algo así, o sea, nada. Y tenía de paro 4 meses con 600 euros. Vale. En Madrid. Buen dato.
y sin ningún tipo de ayuda, ni ahorro, ni nada. Y lo hice siempre sola. Entonces, lo primero que hice, yo tenía muy claro que lo que quería hacer era infoproducto. O sea, desde el principio, o sea, creo que tengo la misma visión que tenía hace 10 años. Como siempre quería hacer, grabar contenido y venderlo. Y me acuerdo además que claro, de aquella no tenía ni idea de marketing ni nada, pero sí que iba observando mucho lo que había, ¿no? Entonces, ni publicidad, ni base de datos, tenía solamente Facebook y no sé si de aquellas tenía ya un poco de Instagram, pero no lo recuerdo, ¿eh? Y entonces me acuerdo que lo que hice, o sea, grabé mi primer taller, o sea, en enero dejé el trabajo y mi primer taller salió a la venta en abril. De hecho, una de las cosas que hice también es como llamar a muchas puertas, ¿no? Donde puedo tener la mayor visibilidad para estar en, ¿sabes? Como estar en boca, ¿no? de la gente. Y en esa que, me acuerdo, me fui a Barcelona, a Suiza, me fui un montón a la Comunidad Valenciana a hacer talleres presenciales. Es decir, que no empezaste por marketing digital como tal, sino vamos al marketing presencial. Te empezaste a mover para hacer ese network importante para que te ayudase. Claro, sí, empecé a llamar como a todas las puertas y mientras tanto yo me inventé mi marketing digital, que esto es como totalmente mío. Y me acuerdo que de aquellas lo que se llevaba muchísimo eran los grupos de Facebook. Uh-huh. Y había muchos grupos de Facebook de alimentación. Entonces yo me acuerdo que me hice un Word. O sea, no estamos hablando de un PDF precioso, sino un Word con desayuno saludable. O sea, no sé dónde lo tengo, pero lo tendré que tener por ahí. En el cual le puse mi logo, lo convertí a PDF y me instalé MailChimp y empecé a compartirlo tanto en mis redes sociales como en todos los grupos de Facebook. Y me acuerdo que enseguida empecé a tener como 2.000, 3.000, o sea, yo tuve que pagar MailChimp como a la semana. O sea, a la semana de instalármelo, como son 2.000 contactos, creo, gratuitos, me acuerdo todavía. Y entonces hice eso, regalar un ebook y luego a la semana vendí mi curso. Es decir, que empezaste sin ningún tipo de base de datos, ¿no? Por contextualizar, porque muchas veces la gente tiene miedo de decir, oye, Juan, no tengo seguidores, no tienes nada. Y en cuestión de una semana te apoyaste en grupos ya creados, que en este caso fuese de Facebook, pero a día de hoy podemos tener otros, para introducir un lead magnet, que era un ebook que creaste tú mismo, y en solo una semana más de 2.000 personas se lo descargaron. No sé si fueron 3.000 o 4.000. Es decir, una barbaridad. Claro, pero estaban continuamente pico y pala, ¿eh? Sí, no, claro. Y luego también tenía bastantes seguidores en Facebook, no sé si tendría 4.000, 5.000, cuando en Facebook todavía hay alcance, ¿vale? O sea, no ahora. Pero sí, así fue. Y luego me acuerdo que lancé mi primer ebook, o sea, mi primer curso que valía 20 euros. Ese fue el primer negocio, digamos, la primera cosa que vendiste, un curso de 20 euros. Un curso de 20 euros, vale, de comida rápida saludable, fast food, fin de semana, si no. Vale. Y ahí facturé, no sé cuánto vendí, pero vendí como 200 o 300 en curso. Es decir, unos 6.000 euros rápido. No sé si los vendí en total, pero el primer mes me acuerdo que fueron como 2.000 euros. Vale. Yo venía de estar currando en negocios X que no ganaba 1.000 euros. O sea, nunca en mi nómina había 1.000 euros de nómina. Entonces era como, para mí era magia. O sea, yo me enamoré muchísimo de lo que es el marketing en ese caso, ¿no? Y del infoproducto, ¿no? Porque yo de aquellas hacía presenciales y era muchísimo trabajo porque un presencial de cocina necesitas maquinaria, los alimentos, luego que se venda, ¿no? Entonces, y ahí ganaba, no sé, porque siempre iba como a medias con el espacio o con el sitio donde lo hacía, pero igual ganaba 200 o 300 euros. Y me acuerdo que la primera vez que gané 2.000 en un mes era como, o sea, soy rica, o sea, es como, soy rica, pero rica sobre todo porque estoy creando mi propio dinero. O sea, eso me pareció, o sea, ha salido 100% de mi cabeza. ¿En qué año fue esto? Contextualizar un poco más o menos. 2016.
Vale, estamos hablando que en el 2016 ahí no hiciste ninguna inversión en publicidad, de la que luego un poco más adelante, es decir, que con inversión cero económica, aunque sí mucho tiempo, conseguiste... Simplemente, ¿crees que a día de hoy, si hicieses esa misma estrategia, podría volver a funcionar? Sí. ¿Vale? Es decir... Creo que las cosas han cambiado, que la competencia ha cambiado, pero además ahora hay mucho más acceso a lo que es el marketing, ¿no? Yo me acuerdo que no tenía como tampoco mucha idea, tampoco había muchos referentes, o sí, pero no los conocía, porque al final como mi sector es bastante diferente, pero sí, o sea, de hecho yo tardé muchísimo en invertir en publicidad, ¿eh? Muchísimo, o sea, muchísimo, para lo que, o sea, al final lo que hice sobre todo es pues mucho lead magnet, mucho contenido y ir haciendo cosas que realmente le interesaran a la gente porque yo soy mi mejor cliente. O sea, yo he pasado un cambio de alimentación, yo entiendo muy bien lo que necesita la gente y escucho mucho a mis clientes. Vamos a hablar de esa gente. ¿Cómo identificaste ese público? Es decir, ¿hiciste primero un buyer persona, tengo claro, o fue un poco de manera orgánica? Porque al final, muchas veces en marketing siempre se dice, tienes que trabajar tu buyer persona, pero es cierto que muchas veces ese buyer persona se construye sobre la marcha. ¿En tu caso fue algo así? ¿Fuiste construyéndolo sobre la marcha? Yo, mira, mucho de la teoría de marketing, me parece que es incluso contraproducente, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes. Porque yo he visto mucha gente que todavía no tiene negocio y es que me tengo que sacar el buyer persona, tengo que hacer no sé qué, no sé, es como, pero ¿sabes? Esto ya vendrá, ¿no? Es como al principio, ¿qué tienes que hacer? Facturar. Pues una de las cosas, que yo es que soy así en general, soy muy práctica y por eso me va bien en lo que yo hago, porque enseño a la gente también que sea muy práctica, ¿no? Era como, no, lo primero es facturar y luego escuchar a tus clientes, porque, por ejemplo, en redes sociales o lo que sea, ¿no? Al final, tú estás atrayendo un tipo de gente. No es que tú estés haciendo un contenido para ese tipo de gente, sino que tú estás atrayendo a esa gente. Entonces, a esa gente pregúntale, ¿qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿No? ¿Cómo les preguntabas? Yo, por ejemplo, al principio no lo preguntaba, realmente era como, pues a mí o sea, pensaba mucho en mi postura, ¿no? Es como a mí, ¿qué echo de menos cuando cambio la alimentación? Pues una pizza, una hamburguesa, cosas como que en general no las podía comer, pues lo iba como adaptando, ¿no? Y luego ya cuando tenía una base de datos más grande, pues hacía como encuestas y demás, ¿no? Y a mí creo que es una de las cosas más decisivas en cualquier negocio, ¿sabes? Preguntarle a tu audiencia, ¿no? O sea, es como al final, imagínate, tú sobre el papel, y esto a mí me ha pasado. Yo, no sé, soy muy flipada en general, ¿no? Y entonces, por ejemplo, digo, jolines, me imagino un curso de chocolates en todas sus versiones, porque yo soy muy chocolatera, nada dulcera, pero muy chocolatera. Y es como, venga, pues le enseño cómo hacer el chocolate desde cero, cómo... Y luego le pregunto a mi audiencia y le digo, ¿qué cursos te vendrían bien a ti, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? Y a lo mejor el chocolate está de los últimos. Es como, pues evidentemente no voy a hacer un curso de chocolate para luego buscar a la gente que lo necesite, sino que necesita ya mi audiencia que yo le puedo dar. A ver, no les puedo vender un curso de tornillos porque no sé hacerlo, pero sí que puedo adaptarlo a lo que, o sea, tengo mucho conocimiento ya de muchos años, entonces sí que puedo hacer un curso o algún contenido que a ellos puedan ayudarles. Vale, entonces tú ahí fuiste identificando a esa audiencia, escuchándola, obviamente, que es lo que sí, y buscando dónde, bueno, crear aquello que les podía ayudar. ¿Y eso qué líneas de negocio tienes? ¿Qué vendes ahora? Es decir, hablamos de eso, pero empezaste con ese curso, pero ¿cómo generas esas ventas, esos ingresos? Pues ahora mismo tengo lo que sigue siendo la escuela, o sea, como los cursos que tengo ahora, evidentemente no valen 20 euros, están como, pero porque yo he crecido mucho a otros niveles y porque realmente busco una transformación en el cliente, ¿no? Y entonces hay cursos como bastante más caros porque el contenido es bastante mejor. Y lo que tengo es una escuela donde tengo cursos, pues esto, cursos grabados y que luego los vendo. Y luego tengo una membresía. Vale. ¿Qué te funciona mejor? Las dos, pero tengo más ingresos con la membresía.
¿Recomendarías a la gente hacer una membresía que tenga, porque yo personalmente creo que las membresías son aplicables a gran cantidad de negocios? ¿Crees que es un modelo interesante de aplicar? Depende mucho. O sea, yo sería el último que haga. Porque al final una membresía necesitas mucha gente, porque al final es como, bueno, como si fuera al principio, ¿no? Donde gastas más gente. Necesitas a mucha gente, necesitas a mucha audiencia. De hecho, yo la primera vez que vendí la membresía pensaba que iba a meter mucha más gente. Y fue un chasco para mí, ¿no? O sea, me entraron, no sé si 500 personas y yo pensaba que iba a meter 2000. ¿Por qué? Pues porque yo soy así. O sea, y mi chico, que es el que lleva los números, en plan, es que hemos tenido una conversión de no sé cuánto, ¿sabes? Que está muy bien, pero yo siempre como que pienso en otra manera, ¿no? Como más en grande. Y al final es verdad que a mí me requiere mucho esfuerzo porque el contenido siempre se actualiza, no es como un curso, ¿no? Que tú el curso te lo grabas y yo en mi sector, pues es verdad que yo sí que los voy actualizando porque yo voy creciendo mucho y entonces quiero que mis clientes también lo hagan y los voy actualizando y se los voy regalando las actualizaciones. Pero sí que es verdad que una membresía te requiere mucho esfuerzo y si no tienes a mucha gente, al final el beneficio conforme el contenido estás más pillado. O sea, y yo una cosa que la tengo clarísima que yo he emprendido por libertad absoluta, entonces no quiero estar tampoco como muy apegada a algo, ¿sabes? Algo que me requiera muchísimo esfuerzo continuo. Y bueno, y eso es lo que tienen las membresías. Al final son pagos recurrentes, pero es trabajo recurrente. Claro. O sea, son las dos partes de la misma. Sí, que te supongo. Sí, el cuchillo tiene los dos lados, una parte más positiva y otra, claro, otra menos. Empezaste tú sola, haciendo el marketing tú sola, creando los contenidos, los lead magnets. ¿Cómo ha evolucionado esto? Ahora tienes un equipo, trabajas también con tu marido. ¿Qué has externalizado? ¿El marketing? ¿De qué te encargas tú? Es que esto ha sido, para contarte dónde estoy, es como tengo que... Hay una cosa que para mí es clave, ¿no? Es como estamos hablando de que hice yo todo sola, de que no tenía ni idea, de que yo me acuerdo los domingos soleados, que yo vivía en el centro de Madrid, estando ahí programando y viendo cómo hacer para poner un formulario y viendo vídeos en YouTube que no tenía ni idea, y encima a mí eso se me da fatal. Y esto fue cambiando, o sea, estaba yo siempre sola, escribí yo mi primer libro lo escribí, o sea, todo iba a tope, hice retiros en Ibiza y Formentera, o sea, estaba todo el rato on fire. Y luego lo que hizo que cambiara esto fue formarme en marketing. Vale. Tuve primero una mentora que me ayudó, luego tuve otra que esa me hizo facturar mucho dinero porque me enseñó a hacer un lanzamiento, o sea, porque no sabía hacer el lanzamiento. Y cuando aprendí a hacerlo, pasé de tener, pues de ser autónoma a tener una SL al final, ¿no? Y entonces mi negocio fue creciendo. Yo con Iván siempre tenía como... Bueno, lo primero que hice siempre fue externalizar lo que es tema factura. Vale. O sea, que es como ahora me hablas de una factura y es como me cortocircuita el cerebro. Las facturas y Excel me vuelven loca. Y luego tuve un assistant para el correo, ¿no? Para todo lo que es el soporte. Y luego con Iván, siempre él y yo, desde que nos conocimos, llevamos ya 13 años juntos, de hecho lo hemos hecho la semana pasada, siempre teníamos una manera de ver la vida muy parecida, aunque somos muy diferentes. Él es totalmente opuesto a mí, pero tenemos una visión siempre en común y siempre habíamos hablado de hacer algo porque nos compenetramos muy bien. Y un día, de hecho fue un día después de un taller de tantra, o sea, todo lo que sea desarrollo personal siempre mueve cosas, aunque sean en ese sector, y dijo, pues, y yo siempre le decía como de medio en broma, ¿por qué no te vienes conmigo? Vente conmigo. Él era ingeniero, estaba ya casi en la directiva, bueno, casi no estaba en la directiva, con menos de 30 años, que no sé qué, y me dijo, pues sí. Y ahí ahí dije yo, ostras.
y se unió conmigo. Hubo un año de mucho conflicto, de mucho aprendizaje hasta que fuimos engranando toda la empresa, y también fue gracias a otra mentoría que hice de marketing, muy enfocada tanto al negocio como al desarrollo personal, en la cual nos estabilizó tanto como pareja como empresa. Y ahora pues tengo pues un equipo también, pues un copy, y también tengo una assistant. Iván hace de project, que es como total, publicidad, project, todo lo que sea, pues números y cosas así. El ingeniero, él se le da fenomenal, y yo soy como totalmente la otra parte, la parte más creativa. Me gusta mucho la estrategia, el crear cursos, el cómo entregarlos, el cómo mejorarlos, toda esa parte. Y luego pues trabajo también pues con una fotógrafa. Pero al final, aprender marketing digital te ha ayudado a dar ese impulso, por lo que cuentas, es decir, es totalmente, claro, es algo imprescindible, por eso estáis viendo este curso Entrevista con Lucía, pero notaste esa diferencia enorme en cuanto te apoyaste de la mano de terceros. Y claro, el marketing digital cambia constantemente, es decir, a una velocidad que yo creo que a todos nos gustaría que fuese un poquito más lento, pero nos obliga a estar ahí. ¿Cómo te mantienes al día de estas novedades? ¿O ya no te mantienes al día y lo delegas en alguien? No, el marketing lo llevamos 100% nosotros. O sea, de hecho antes, al principio sí que teníamos la publicidad subcontratada, porque luego ya sí que empezamos, pero hasta el 2018 no empezamos a hacer publicidad. Vale. O sea, yo todo lo que vendía lo vendía orgánico. Y actualizarte, pues la verdad es que estos últimos años ha sido un poco también de probar cosas, ¿no? De probar cosas. También, ahora por ejemplo no estamos haciendo ninguna formación de marketing, pero también estamos somos muy amigos de mucha gente de marketing, ¿no? Entonces al final siempre tienes en contacto. Pues venga, vamos a ver este que ha probado esta cosa. Por ejemplo, Iván sí que se ha formado más pues en tema de publicidad, en tema de todo este más de project y tal. Y luego es verdad que a nosotros que los lanzamientos y demás nos funcionan muy bien. Entonces hay un momento que dices tú, bueno, no sé, ahora no estamos formándonos en marketing, pero tenemos como las cosas, creo que las hacemos bien. Me hablabas que los 2 primeros años has utilizado contenido orgánico, es decir, el contenido ha sido clave en este crecimiento. ¿Qué contenido creas? ¿Qué tipo de contenido? Me hablabas de los lead magnets, pero ¿haces recetas de cocina, más vídeo, más audio? Pues realmente hago más contenido del blog. O sea, mira, tengo seguidores en Instagram, me va bien ahí, pero estoy muy harta del contenido, ¿no? Porque llevo mucho tiempo y en las redes sociales como que va cambiando mucho, muy rápido. Es muy frustrante porque ¿sabes? Te van como cortando mucho el alcance, ¿no? Los algoritmos estos que tanto nos quieren. Claro, entonces al final dices tú, si mi gente la tengo en las redes sociales, o sea, es como estoy vendida. Porque realmente esa no es mi empresa, esa es la empresa de otras personas, ¿no? Entonces yo por lo que utilizo las redes sociales sobre todo es para llevarlos a mi newsletter, ¿no? Porque ahí, en mi base de datos, o en mis cursos, o donde sea, es donde puedo cuidar a la gente, donde me puedo explayar, donde puedo mandarles email, donde me aseguro, que bueno, que siempre hay algunos que llegan, otros que no, ¿no? Pero me aseguro de que el contenido le llega a mi gente, ¿sabes? Porque al final muchas veces te tiras horas haciendo contenido para Instagram y luego el alcance, ¿no? Y entonces eso es muy frustrante, y ahora parece que las redes sociales son el único canal, ¿no? Y donde tienes que estar, donde tienes que hacer reel, donde tienes que bailar, donde tienes que hacer... Y esto pues como que para mí no va conmigo, ¿no? Entonces mi contenido casi siempre va en mi blog, para que siempre puedan consultarlo, y hay de varios tipos, ¿no? Pues tanto recetas como artículos interesantes, como cocina, todo lo que tenga que ver con salud. Pues depende de la temática también, es un poco ligado también a mis cursos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un curso de panes sin gluten y ahora dentro de poco haré lanzamiento, pues el contenido también lo dirijo relacionado con eso, ¿no? De como o recetas sin gluten o o las mejores harinas para utilizarlo para hacer pan. Bueno, lo voy así un poco como dirigiendo también a luego la venta, porque realmente donde se aprende
cuando compras un curso, porque al final el contenido gratuito hay un montón, pero no tienes a la persona que te enseña realmente pues cómo hacer un pan sin gluten, ¿no? Yo a mi gente la cuido muy bien y siempre los intento como dirigir ahí. Es decir, utiliza las redes sociales como un canal de captación para llevártelos a algo que tú controlas, que es el email marketing, que luego un poquito más adelante veremos cómo lo haces y así tú tienes el control y no dependes, como bien decías, de terceras empresas, que son las que al final te dicen. Sí, estás vendido, es decir, puedes tener X mil seguidores en cualquier red social y llegas a un 2, 3, 5, 10%, me da igual, pero es donde que te está limitando. Claro, al final, no sé, y cada vez va a ir a más, ¿no? Entonces, bueno, pues es no... Hablemos de tus libros, ¿no? Tenemos aquí el libro de Ama lo que comes y me contabas que ha sido top 6 de libros más vendidos en Amazon en su primer día de preventa. Sí, todavía no ha salido, o sea, saldrá la semana que viene, 18. Y al final, ¿para qué escribes un libro, no? O sea, ¿para qué haces las cosas? Yo es como... Yo soy madre, pues eso, soy madre, tengo muy poco tiempo y yo soy muy práctica, en general, con todo, ¿no? Como te hablaba antes. Entonces, una de las cosas que yo hago es como, ¿cómo puedo alcanzar los mayores beneficios con el menor tiempo? Esto yo creo que es lo que más buena soy en mi vida en general. Entonces, un libro siempre hace mucha ilusión, ¿no? Porque tener un libro en las librerías y demás, pero si no te va a generar nada, porque realmente los libros tienes que vender mucho para ganar dinero. O sea, realmente tienes que preguntarte también el para qué de las cosas que haces, ¿no? Más allá del ego, de tener Más un libro. allá del ego, claro. O sea, es como, no, es que tengo mi libro, o sea, no, a mí eso no me interesa, ¿no? Porque, bueno, yo qué sé, no lo veo importante. Entonces, para mí es importante que todo vaya relacionado. Tú además ves el libro y el libro es como si fuera mi web. O sea, es mi imagen, es la misma foto de portada que tengo en la web, todas las mismas tipografías y al final te enseño lo que hago también en mis cursos, ¿no? Entonces, tanto hacia un lado, ¿no? De la gente que está conmigo en mi base de datos, le ofrezco el libro porque siempre al final a la gente también le gusta mucho tenerlo todo en formato papel, que sea bonito, que lo puedan consultar y demás. Y además siempre les ofrezco como contenido nuevo, ¿no? Y gracias al marketing y a tener una base de datos grande, lo he conseguido posicionar el sexto más vendido en Amazon el primer día de venta, que ahora espero que siga subiendo. Tengo una estrategia para eso, que es, por ejemplo, regalar algo gratuito que complemente el libro para esta preventa, ¿no? Porque los libros son bastante diferentes a un infoproducto, ¿no? Esto siempre está, no puedes jugar con la escasez, ¿no? Y luego, dentro del libro, para la gente que también pues eso, que la gente que no me conozca y llega al libro, también tengo como una parte en la cual los meto dentro de mi base de datos. Vale, lo llevas del mundo físico al mundo digital, por lo que hablamos antes, para no depender de terceros y que tengas su contacto directo. Claro. Y luego ofrecerle, por ejemplo, método sano que a lo mejor es... ¿Cómo lo haces ahí? ¿Con un QR? ¿Cómo lo tienes hecho? No, una web. ¿Una web directamente? Que Sí, son recursos. Te regalo bastantes cosas que te vienen súper bien para el libro y ya está. Vale. Es que el QR lo pensamos, pero nos parecía muy feo. Está muy feo, me refiero que... Si no queda estéticamente con la línea del libro. Sí, que es más bonito así. Y entonces llevas a la gente del mundo online al mundo físico y del mundo físico al mundo online. Entonces eso es como una... Omnicanalidad pura, es decir, al final lo que buscas es esa integración doble de digital y de no digital que trabajen conjuntamente. Sí. Pero claro, tú también, a pesar de que este libro, por si queréis comprarlo, os dejamos el enlace a Amazon también justamente debajo, lo has publicado con Alienta del Grupo Planeta, pero realmente también lo impulsas tú. Es decir, no solo depende de la editorial el impulsarlo, sino que tú trabajas su marketing también. Es quien piense que un libro, el que le va a hacer el marketing, es la editorial, que no lo haga. Me gusta que digas eso porque no lo quería decir yo, pero me gusta que digas eso porque hay gente que se piensa que esto es publicado y sale solo y que esto se vende solo y no es así. Bueno, yo es que tengo un editor muy bueno. Creo que es uno de los mejores editores que hay en España, de hecho. De hecho, él no es mi editor, es el jefe el que me ficha a mí, pero el libro lo he hecho con una que trabaja con él.
pero tengo muy buena relación con él, ¿no? Y él siempre lo dice, es como, no, el libro se va a vender acorde a lo que tú hagas. O sea, el editor, la editorial, lo que va a hacer es que de un Word o de un PDF salga esto tan precioso. ¿Sabes? Que esté bien editado, que no tenga faltas, que esté en todas las librerías. O sea, yo sé que con Alienta, o por ejemplo con Planeta, cuando vaya a las librerías, mi libro va a estar casi con un luminoso. Y eso es lo que hace una editorial. Que luego te consiga alguna entrevista porque trabajan con una empresa de marketing. Yo el primero que hice, lo hice con una editorial muy pequeña y yo contraté a la de prensa, contraté todo. O sea, me lo pagué todo yo, menos el libro físico, claro. Entonces, un libro se va a vender acorde a lo que tú hagas. Entonces, si tú no le pones marketing, el libro no va a ir solo a la casa de la gente. Habrá gente que por casualidad lo vea cuando estás lanzándolo, porque luego no está ahí en los primeros sitios, ¿sabes? O sea, lo tienes que estar como buscando. Gente que se encuentre por casualidad, pero esa gente es poca. Es decir, que tienes que empujarlo tú directamente, aunque venga... Vale, y quiero... el libro te ayuda a posicionarte como marca, a atraer más gente a tu base de datos, pero imagínate a alguien que nos está viendo y que pues no hay una editorial que le acompañe en el lanzamiento de un libro, ¿no? Porque por X razones no es posible. ¿Le recomendarías que lo autogestionase él, su libro, y lo lanzase por Amazon? ¿Crees que le puede ayudar en su marketing, para su producto, para su servicio, para su marca? Si te soy sincera, creo que no. ¿Por qué? Creo que el esfuerzo no tiene que ver con la recompensa. Si te hace mucha ilusión y mucho ego tener un libro publicado y podérselo regalar a tus vecinos cuando los veas o yo qué sé, o tenerlo ahí, pero al final, si lo haces en Amazon o tienes una comunidad enorme para que te lo compre porque te vas a llevar más dinero, evidentemente. Eso sí, como nivel de estrategia, a nivel económico, puede que te lleves más dinero si tienes una comunidad muy, muy, muy grande. Pero si lo que quieres es atraer a gente, no la vas a traer porque tu libro no va a estar en ningún lado, solo en Amazon. Y la gente no es como, no va a las librerías como en Amazon. Si no buscas el libro no te sale. A no ser que esté en los más vendidos, pero si están, sabes, como que el esfuerzo, un libro tiene muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, muchísimo. O sea, y el mío, que por ejemplo, que tiene muchas fotos, que tiene mucha lupa, mucha gente detrás. Yo tengo mucha ayuda, por ejemplo, con el libro. Tengo un equipo que me ayuda, tengo una fotógrafa, tengo todo Planeta, ¿sabes? Porque al final lo que hace Planeta o X, yo lo hablo por lo que sé, ¿sabes? Porque yo estoy súper feliz con mi editorial y creo que Alienta es una de las mejores porque a mí me encanta lo que hace, ¿no? Pero al final esto es lo que hace la editorial, ¿no? El poderte facilitar esto y ponerte pues un corrector, ponerte un editor, no sé. Que si no tienes que hacerlo tú o comprarlo o pagarlo tú, que eso tiene unos costes importantes y buscar gente buena como tienen las editoriales. Claro, es eso. Y yo, por ejemplo, en mi editorial, pues no sé, hacen todo lo que yo diga. O sea, que al final la editorial parece que tú trabajas como para la editorial y no, la editorial trabaja para ti. Ay, yo quiero hacer esto, A ver, hay límites, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, no sé, me ayuda mucho si no, yo sola no lo hubiese sacado. O sea, porque al final el esfuerzo que te requiere, el beneficio, saco mucho más beneficio grabándome un curso. Totalmente. Al final no es una estrategia marketing económica, sino más de posicionamiento de marca. No es tanto de ganarle dinero, ahí el dinero está en otro lado. Claro, o sea, al final lo que tú necesitas es posicionarte. Y si no están en librerías y no lo conoce la gente, no te posicionas. Entonces es más fácil, o sea, tiene muchísimo más contenido que a lo mejor un curso mío. Entonces al final es más fácil hacerte un curso online. Claro, entonces al final de aquí podríamos también sacar una lección, que muchas veces el marketing se ve como algo que tiene que generar siempre ingresos, pero hay acciones de marketing cuyo objetivo principal no es generar ingresos, sino que es como una primera línea que te ayudará a generar ingresos en una segunda línea. Claro, bueno, también el marketing de contenido también sería así. Correcto. Pero que hay que tener ese foco. Tú has tenido ese foco también. Es decir, decías, oye, yo quiero generar ventas desde el principio, pero también entendías que es importante que hay otras acciones que no generan unas ventas, pero te ayudan a generar esas ventas, como el marketing de contenido. Y te posiciona. Te posiciona. Y te da autoría.
Eso es fundamental, ¿no? Entonces no es lo mismo pues tener un libro con Planeta y que esté, pues eso, en todas las librerías que no. Hablemos de redes sociales y de publicidad digital. Las redes sociales te han ayudado siempre, desde el principio, a crear esa comunidad. Bueno, ¿qué comunidad tienes ahora mismo? ¿Cuántos cientos de miles de seguidores tienes, más o menos, entre todas, aprox? No tengo ni idea. En Instagram creo que tengo 170 y algo más. En Facebook no lo sé. Es que entro muy poco. Pero eso es un buen dato, porque al final la comunidad de seguidores, cada vez los seguidores en número tiene menos impacto realmente en el alcance. Pero ¿cómo utilizas las redes sociales? Nos indicabas antes que las utilizas para llevar a gente a que se suscriba, que se deje sus datos. ¿Cómo haces este proceso? Pues o con Lead Magnet, pero que esto es lo que menos hago. Al final yo como hago lanzamiento, cada X tiempo pues tengo algo gratuito, una clase gratuita. Con los lanzamientos he ido pasando por muchas cosas, ¿no? El PLF, el no sé qué, no sé cuánto, y al final yo me quedo con el webinar. Vale, el webinar es lo que más te gusta, o mejor resultados te da. Es más fácil, con más retorno. ¿Webinar en directo? Sí, ¿no? Porque por ejemplo, a mí me gusta el directo, ¿no? Creo que el directo se nota la energía y es guay. Pero por ejemplo muchas veces hago mañana y tarde. Pues si el primero me ha quedado muy bien, a la tarde pongo la grabación. Y sí que estoy al principio y estoy y estoy al final. Hubo un tiempo cuando estaba embarazada que me cansaba mogollón, cuando tenía a mi hija muy pequeña, que no podía estar pues mucho tiempo en directo, ahí sí que lo avisaba que estaba grabado y que le iba a poner la grabación y luego venía a las preguntas y al principio saludar a la gente y luego a las preguntas que para mí son lo más importante, ¿no? Al final es donde más aprenden y donde pueden preguntarme lo que quieran. Pero sí, mi formato es el webinar. Vale, ¿y cómo haces todo el proceso? Es decir, al final entiendo que hay un pre-webinar donde llevas a la gente a que se apunte a una página de aterrizaje y utilizas las redes sociales para llevar a la gente a esa página. Claro, las redes sociales y la publicidad. Vale, vamos a mezclarlo todo esto con publicidad. La publicidad los 2 primeros años no la utilizaste, luego entiendo que empezaste a utilizarla porque te diste cuenta que te podía acelerar el proceso y ganar con ello más dinero. ¿Cada cuánto haces un lanzamiento, más o menos? 2, 3 meses. Cada 2-3 meses. Y le acompañas, entiendo que hay una fuerte campaña publicitaria previa. ¿Cuánto inviertes, más o menos, en publicidad? Dependiendo, más o menos 20.000. ¿Y en qué redes? ¿Facebook, Instagram? Facebook, Instagram. No, y te funcionan. Y entiendo que son campañas para captar, para llevar a la gente a esa página de registro del webinar. Sí. Vale. Y luego pues le voy, como normalmente son 2 semanas, también durante esas 2 semanas por email les voy dando contenido para también, por ejemplo, la gente que se apunta muy temprano para que tampoco se olvide, ¿no? Vale. Pero sí. Y cuando les llevas al webinar, ¿qué porcentaje más o menos de la gente que se ha inscrito, porque aquí hay muchas variaciones, acaban acudiendo a ese webinar en directo? 30%. Un 30%. ¿Y de ese 30% más o menos cuántos te acaban comprando? De los que están en... Sí. Porque doy por hecho que el otro 70 no te compra, aunque habrá un porcentaje a lo mejor que sí. Sí, mogollón. Gente que no ha ido al webinar también te compra. Mogollón. ¿Ah, sí? ¿Pero tantos como los que asisten? Porque esto ya me... No lo sé, pero... Pero bastante. Sí, porque hay mucha gente, yo hay muchos lanzamientos que los voy repitiendo, entonces la gente sabe que ya estoy, y a lo mejor en la clase no se la ven porque ya se la han visto. Vale. Pero yo, por ejemplo, la secuencia de emails llega a todos. Y hay gente que está en la clase y hay gente que no. Y luego hay gente que ni siquiera se apunta a la clase que también me compra. O sea, porque hay algunos emails, o sea, un par de emails de toda la secuencia que se lo manda a toda la lista. Y hay gente también que compra de ahí. Y no sé, más o menos cuántos me compran. Pues mira, un 10%, no sé cuánto. Bueno, no, pero es una buena cifra. Sí, no sé. Es que ahora mismo no te podría decir, pero sí me compran bastante. Sí, claro. Aproximadamente al final, entre unos y otros, los que acuden y los que no, podemos decir que un 40% te acaban comprando sobre los que se inscribieron en esa primera página. Como un 40%. Un 10% son los que no acuden y un 30% los que sí, que te compran. No, un 30% de los que vienen al directo. Vale. Pero luego me compran
un 6%. Vale. Vale. ¿Sabes? Pero al directo viene un 30%, en ese directo un 10% de esa gente, Vale. no del global. Mira, más o menos, en mis lanzamientos se apunta en 20.000 personas. Vale, genial. 20.000 A €1 el lead, más o menos, ¿no? Sí. Vale. 20.000 personas, pues un 30% va al directo y luego el total, pues no sé cuánto me compra, un 6%, a lo mejor puede ser, en total. En total. De gente que ha venido, que no ha venido y la gente que se ha apuntado. ¿Y la mayoría de ventas las haces entiendo, en el directo y en el postdirecto después? ¿Utilizas también estrategias, entiendo, de email marketing para recuperar a gente o que está dudosa de comprar? Hay una secuencia, entonces yo hago la clase, la vendo en directo y después tiene una secuencia de email y yo cuando más vendo es uno en el directo, pero cuando más, son las 4 últimas horas del cierre de carrito. Vale. El último día. ¿Qué haces ahí? ¿Juegas con la escasez de tiempo? Sí, porque normalmente o se cierra el curso o se cierra la cuenta. ¿Y la venta la haces tú a través de email marketing? ¿Utilizas Closer? ¿Alguna persona que te ayuda? No. ¿Por qué no? ¿No crees que convertirías mejor? ¿O no lo has probado? Simplemente es porque dices, oye, no. Porque siempre tengo en la mente que un Closer al final es más para una persona, para unos cursos más caros. Vale, ¿cuál es tu ticket medio más o menos? Pues mi membresía suele costar el mensual 20 y el anual 150 más o menos, y los cursos más o menos 150, 200, por ahí. Vale. Pero no, nunca, siempre página de checkout y la gente va comprando. Y hablábamos que entonces invertías unos 20.000 en publicidad aproximadamente y en ventas que estás generando unos 100.000, 110.000 por cada lanzamiento, es decir, que tenemos... Bueno, depende del lanzamiento. Depende del lanzamiento. Y depende de lo que invierta también, pero sí, más o menos. Por 5 al final sobre la inversión, que es sobre el retorno, sobre la parte de publicidad, que está muy bien, obviamente. ¿Has tenido algún lanzamiento que hayas perdido dinero? No, jamás. Ninguno. Jamás, nunca. Vale. Nunca. De hecho, me tocó aquí toda la madera que haya, pero nunca he perdido dinero y siempre. De hecho, en mis primeros lanzamientos, cuando no tenía la empresa, siempre llegaba a 0 a todos los lanzamientos. O sea, llegaba con el número de cuenta a 0. O sea, antes de. Y luego ya, pues surgía la magia, ¿no? Pero nunca he perdido dinero. Claro, porque para contextualizar un lanzamiento, al final, como que pones todo el dinero por anticipado y luego. Bueno, ahora no. Antes tampoco. Lo que pasa es que facturaba menos y me iba gastando como el dinero. Pero no por... Bueno, sí, a lo mejor en el cámara y demás, ¿no? Pero no porque no invertía en publicidad. Llegaba así porque mi facturación era la que era, ¿no? Ya. Pero ahora no invertimos todo lo que tenemos en la publicidad. Sí. Mi chico es como bastante coherente con eso. Yo lo haría todo así, pero... Pero al final lo que me refiero es que si inviertes 20.000 en publicidad, tú antes de hacer ninguna venta te has gastado los 20.000. Sí. Que es donde genera un poco ese estrés a algunas personas, decir, oye, me he gastado 20.000 y sí, vendo 10.000. Yo nunca he tenido ese estrés. O sea, no sé, pero es verdad que yo llevo muy bien la incertidumbre. Vale. La gestionas bien, sin problema, no te genera un estrés. De hecho, yo en los lanzamientos estoy como ahora. O sea, no tengo ni más estrés. Al principio no, ¿eh? Yo me acuerdo de mi primer lanzamiento serio, que es como Iván se levantaba, que es mi chico, y me decía, ¿pero has dormido? Pero también lo hacía yo todo. Pero ahora no. O sea, no tengo... Y la incertidumbre no me preocupa. También llevo mucho tiempo. Entonces sé que las cosas funcionan bien. Sé lo que hacemos. Confío en mi producto. Confío en mi comunidad. Sé que, esa incertidumbre para mí, además convivo bien con ella, o sea, no tengo problema. Yo no estoy sufriendo, incluso cuando hacemos un producto nuevo. Yo tengo totalmente confianza y siempre, incluso cuando estaba empezando, siempre he confiado que a mí me iba bien. Y creo que tener esa confianza siempre me ha generado que me vaya bien. O sea, también me lo he currado, ¿no? O sea, es decir, que solamente el pensamiento no te da los números, ¿no? Pero sí que, no sé, siempre he tenido como mucha inquietud y muchas ganas de mejorar y muchas ganas de hacer cosas y he ido creciendo conforme mi mente
ha ido también creciendo, ¿no? Porque antes una facturación que me valía, ahora a lo mejor no me vale, ¿no? Porque tengo una estructura a lo mejor más grande o tengo más ambición, o he desbloqueado algo en mi cabeza, ¿no? En plan, pues yo me acuerdo cuando hacía lanzamientos, que a lo mejor me acuerdo en uno que antes de aprender a hacer lanzamientos, ¿no? Me acuerdo con uno que gané 10.000 euros. Y era como, ostras, 10.000 euros, ¿sabes? Y cuando me formé y hice un lanzamiento, me di cuenta de que 10.000 euros no era nada. ¿Sabes? Y desbloqueé eso y me acuerdo que subí también mi ticket, empecé a hacer email marketing de verdad, jugar con las casas y tal. Y en ese lanzamiento hice 60.000 euros. ¿Sabes? Y es como al final vas desbloqueando con una base de datos de más de 13.000 personas. Y cero publicidad. Sí, ahí con cero publicidad, 60.000 euros. ¿Qué porcentaje de la facturación es beneficio real? Porque muchas veces en lanzamientos, conozco lanzamientos de 1 millón de euros y suena muy bien, pero luego el porcentaje real cuando descuentas... No sé decirte, ¿eh? Vale, eso no sabes el dato. Vale. O sea, eso lo lleva más mi chico, pero no sabría decirte. ¿Pero alto o bajo? Muy bien. Sí, o sea, sí, yo no estoy preocupada. Me acuerdo del año pasado que sí que intentamos cambiar el modelo de lanzamiento, porque es verdad, no sé, a mí hacer lanzamiento me gusta y a mi equipo le gusta, porque vamos muy a full, pero luego bajamos el ritmo y tenemos como meses como más tranquilos. Pero el año pasado que intentamos cambiarlo todo de Evergreen, los números empezaron a no salir. Y empezamos a gastarnos como mucho Yo estaba tranquila, mi marido no. Y al final lo recuperamos al cabo del año, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que ese modelo a lo mejor o no supimos hacerlo o no nos iba del todo bien. Sí, no encaja con vuestra manera de trabajar o vuestro negocio. Vale. Y bueno, ya ¿Cuál crees que es la clave de que la publicidad en Facebook e Instagram os funcione tan bien? ¿La clave de vuestras campañas? ¿Dónde está? ¿En el tipo de contenido? ¿En la segmentación? Uno, en el público. Segmentados, están muy bien segmentados porque llevamos ya mucho tiempo. Y en el interés general por la alimentación, ¿no? O sea, que al final es una cosa que cada vez preocupa más, gracias a Dios. Y cada vez hay más gente interesada. Y porque Iván sabe hacer muy buena publicidad. La lleva tu marido, entonces la parte de la publicidad se forma en ello. Claro, sí. Empezamos a trabajar externalizándolo y luego él, como buen ingeniero, se le ha dado muy bien. Empezó a hacer publicidad y luego era como, ¿para qué vamos a trabajar en una empresa que nos da el mismo beneficio y la tenemos que pagar? Y él es el que se encarga de la publicidad. Vale, y os funciona mejor internamente que externamente y sobre todo a nivel de costes, como comentas. De costes y de tranquilidad. O sea, porque yo, conmigo es difícil trabajar. O sea, soy muy maja y soy muy buena jefa y tengo una visión de la vida como muy tranquila. Pero es verdad que cambio mucho de idea. Los anuncios me cuestan mogollón hacerlo, entonces si trabajo para no sé qué me piden unos anuncios en una fecha que a lo mejor no me apetece. O sea, no sé, me parece más cómodo hacerlo juntos. O sea, porque lo tenemos como, no sé, trabajamos muy bien juntos y nos conocemos los dos y nos funciona. Sí, os compenetra y al final es más, la comunicación es mucho más fluida que con un externo, que al final, pues bueno, siempre hay un retraso en los tiempos, entiendo, en algo tan clave como es la publicidad digital. Sí, y además como si tienes retorno, pues entonces... Hablemos de email marketing. Me decías que era clave para ti, utilizabas estrategias para llevar a la gente a tu email marketing. ¿Cómo lo empleas para tanto atraer clientes nuevos como mantener a tus actuales clientes en la membresía o que te sigan comprando? Pues yo mando un email casi todos los jueves. Vale. Te diría todos, pero no es verdad. Pero casi todos los jueves yo les doy contenido gratuito, que es lo que te hablaba antes, ¿no? De lo que subo al blog, pues lo subo el jueves, a no ser que estemos vendiendo y es otro contenido, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que hago. Y luego en lanzamientos, pues email de venta. Pero realmente, y luego limpio mucho la base de datos. Es importante decir, ¿y qué haces limpieza? ¿De los que no te abren? ¿De los que...? Sí. O sea, de hecho yo tengo ahora más o menos unos 150.000, vale, pero súper limpio. O sea, de nada me sirve
vender, o sea, tener, porque tengo muchos, he borrado miles. O sea, igual ahora tendría 400.000. Pero si no me abren, si ponen quejas, o sea, a mí me perjudica porque tú pagas por esa gente, ¿no? Entonces para mí es importante que la gente que quiera estar en mi newsletter es gente que le apetezca y que le guste, ¿sabes? O sea, esto yo me acuerdo que cuando al principio, cuando la gente se daba de baja, era como, ¿qué es lo que cuesta? Y ahora es como maravillosísimo, ¿sabes? Si no me vas a comprar y si no te gusta el contenido, que te des de baja, está clarísimo. Y esto para mí es un poco la clave, ¿no? El mantenerme desde ahí, el siempre estar ahí, el siempre que lleguen mis emails, que sean interesantes, que la gente aprenda, darles contenido de calidad. ¿Qué ratio de apertura tienes, medio? 40, 50. Muy alto. Con una base de 150.000, muy alto. Porque los tengo muy limpios. O sea, yo prefiero al final que les llegue, ¿sabes? Como es lo que te decía, lo tengo muy... Sí, más o menos así. ¿Has pensado en probar, se ha puesto últimamente muy de moda, viene en Estados Unidos, la estrategia de un email diario, la newsletter diaria? ¿Has pensado en hacer esto? Me encantaría, ¿eh? Me encantaría y me encantaría saberlo hacer bien y me parece muy guay. De hecho, bueno, hay personas que sigo que me gustan mucho y que hacen esa estrategia, pero no hacen otra más. Ya. ¿Sabes? Esta es la clave, ¿no? Que si haces más, pues yo bajo mi punto de vista no... Hay veces que mando más emails, es verdad, pero en general me quedo siempre al final, siempre la acabo reculando porque es mucho esfuerzo, porque al final yo no quiero mandarte un email diario, quiero un mail que te entretenga, que aprendas, que sea entretenido, ¿no? Que te guste, que te llegue, no cualquier tontería simplemente por mandar un email. Entonces como... ¿Y son más enfocados a información o tienes una parte transaccional en el email? ¿Buscas siempre una venta en el email o no? Normalmente no. Solo informativo, no pueden hacer nada de comprar directamente en el email. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que hemos empezado como... pero no, normalmente... bueno, cuando hay un lanzamiento sí. Y que el lanzamiento al final tengo bastante a menudo y cada vez tengo más. Y cada vez tendré más. Porque al final como es la acción que más pues que mejor sabemos hacer y más me rentabiliza, la idea, por ejemplo, de Iván es subir el número de lanzamientos. ¿No? Al final, si es lo que te funciona, o metes a más gente en los lanzamientos o haces más. Claro. Y entonces, normalmente, o los invito a una clase, ¿vale? O contenido cuando tengo un lanzamiento cerca, que eso ya es un mes, más o menos. Entonces, un mes estoy regalándoles contenido gratuito donde en una clase luego les vendo, pero les doy mucho contenido muy bueno donde pueden aprender más cosas y luego cuando no tengo lanzamientos es como más tranquilo y como simplemente contenido. ¿Qué herramienta usas de email marketing? Confusionsoft. Infusion. Keep ahora. Sí. ¿Por qué? De hecho, me llama la atención, yo la utilizo desde hace muchos años también, pero es una herramienta muy poco conocida en España, muy poco usada a nivel general. Se usan más otras. ¿Por qué usas Infusion? ¿Te gusta? Porque con lo de Confusion... Bueno, de hecho, yo soy muy amiga de Jenny. Sí, vale. Y bueno, no sé, porque cuando yo me acuerdo, tenía MailChimp, tenía como 13.000 contactos cuando yo me pasé a Infusion. Y me hicieron como una oferta muy buena, de hecho con la mentora con la que estaba trabajando me la recomendó y me salía bastante bien de precio. Pero lo llamo Confusion porque, bueno, el marketing digital así que me lo tienen de bromita y yo me acuerdo que a mí se me da fatal. O sea, Iván es un crack con Infusion, o sea, solo hace virguería, yo no. O sea, yo me acuerdo que cada vez que hacía un lanzamiento contrataba directamente a Jenny para que me hicieran los panels y todo. Pero sí. Y es cierto que tiene una relación calidad-precio muy buena, porque tener una lista de 150.000 en otras herramientas, probablemente el coste mensual que pagas es mucho más elevado. Claro, yo además es que tenía como, no sé si eran 200 euros hasta 100.000 leads.
que tú cogí una oferta como muy buena hace mucho tiempo. Que es que 100.000 leads en cualquier otra herramienta, no sé, MailChimp, Ahora pago más, ahora pago bastante más porque ahora cada vez que subes es como nosotros, yo creo que por eso también borramos mucho. Claro, porque cuesta dinero mantener cada usuario, como bien decías. Claro, es como si me cuesta dinero y al final no me abren los emails, es como ¿para qué? Es que no hace falta, ¿sabes? Es como no queremos volumen, queremos calidad. Sí, porque te está costando dinero y aparte te apenaliza reputación, absolutamente. Claro, es eso, y por eso es todo. que nosotros queremos como tenerla muy limpia para también tener una buena apertura, para tener una buena reputación, para todo. Al final eso es importante. ¿Usáis automatización? Con Infusion tiene sus campañas de automatización, ¿las usáis o lo hacéis con otra herramienta? No, Con Infusion. Sí. Esto es lo que pasa, que no te puedo contar muchas cosas porque esto lo hace todo Iván y lo tengo como 100% delegado. Por lo que te digo, ¿no? Es como entrar en Infusion, que para mí es como entrar ahí en un mundo que no entiendo nada, pero sí hacemos de todo. De hecho, Iván, muchas cosas y muchos fallos de Infusion, los primeros, o sea, ha sido él el que los ha reportado. O sea, es como, no, es que esto no le había pasado a nadie, he puesto yo el reporte para que mejoren esto. Entonces, bueno, ahí tengo suerte de tenerla a él y no tener que gestionar. Pero es necesario para tu negocio la automatización, entiendes que es necesaria, Claro. y rodearte de alguien, en este caso es tu marido, que lo hace bien, pero necesitas a alguien que te haga eso si tú no lo haces. No, claro, porque yo, por ejemplo, tengo en mi web mil cosas Claro. y 1000 recursos gratuitos que luego te llevan a un funnel diferente y que luego ese funnel te llevan a otro. Entonces, como hay un laberinto que yo sería totalmente incapaz, ya te digo que cuando lo llevaba yo lo contrataba siempre. Claro, O total. sea, porque es que al final, para mí, la clave, igual tú piensas diferente, que me gustaría también saberlo, pero para mí la clave principal de mi negocio es el email marketing. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además, como sabes, lo han intentado matar 2000 veces, llevamos años escuchando que el email marketing y sigue siendo de los canales de marketing digital el que mejor convierte y el que más convierte siempre y cuando lo usas bien, y creo que has dado las claves de usarlo bien. Bases de datos limpias y optimizadas, emails de calidad y no tanto la frecuencia, es decir, hay gente que manda emails todos los días y funciona muy bien. Claro, eso depende, o sea, yo no sé si tú mandas más mail o no, pero yo, por ejemplo, intento, ¿sabes?, como escribir más y tal, pero hay muchas veces que no me da. Entonces, bueno, pues siempre como, este es como el obligatorio. Si luego hay más, pues hay más, ¿sabes? Pero el obligatorio, o sea, bajo mi punto de vista, es como los jueves que salga el email. Hablábamos de crear emails, de contenidos, de automatización y ¿utilizas la inteligencia artificial? Ahora se ha puesto de moda relativamente hace poco, herramientas como ChatGPT. ¿Las utilizas? ¿Las has integrado en tu día a día, en tu negocio? Yo no. No haces uso de ellas. O sea, yo no, gente de mi equipo sí, Vale. pero yo todavía no me he hecho ni una cuenta. O sea, no, de momento no, de momento soy un dinosaurio ahí. ¿Y para qué la usa tu equipo? ¿Qué le está usando para Consultar cosas. A lo mejor tiene alguna duda o lo que sea y lo consulta, pero tampoco lo utiliza. Es decir, no estáis generando todavía contenidos con inteligencia artificial, ni emails, ni os apoyáis en esa parte. No, de momento no. ¿Y Todo llegará. ¿Y por qué? ¿Porque no habéis tenido tiempo para ello? Sí, porque no tengo... No es algo donde le has puesto foco. Sí, no le hemos puesto foco todavía. Vale. ¿Qué otras herramientas utilizas en tu día a día que te son útiles para tu trabajo? Ya sean de productividad, de marketing, de... Herramientas, el móvil, solamente. O sea, de hecho ahora no cojo casi nunca el ordenador. Pero herramientas, yo soy muy mala. Soy muy mala. Nosotros tenemos, por ejemplo, un Canva Flow. Sí. ¿Trabajas en el Canva? Trabajan. Vale. Es decir, no utilizas gestor de tareas tú directamente, no te llevas bien con él. O sea, yo utilizo mi libretita con mis notas a boli, que las pierdo además. Y tengo como todo muy en la cabeza y, por ejemplo, Iván y todo el equipo sí que trabajan con Canva Flow. A mí me dejan cosas ahí, nunca pasa. O sea, nunca las hago porque nunca entro. Entonces siempre como que o Iván o Bruna, que es mi asistente, siempre me pasan como lo que tengo que hacer porque saben que ahí no voy a entrar. Han probado Trello, Asana, lo que sea. Soy como la parte más así, como más creativa. Y pienso como más en las estrategias, en crear cursos, en el contenido y demás, y menos como en la parte más tecnológica, digamos, ¿no?
¿Y cómo gestionas todas? Porque te surgirán un montón de ideas al día, como mente creativa. ¿Dónde? Notas. ¿En notas? ¿Vale? En notas a mano, además, en un blog, entiendo. O en notas en un blog o en las notas Del iPhone, sí. del iPhone. Y ahí vas metiendo todo. Y luego Voy metiendo muchas cosas y muchas cosas se me van olvidando. Porque confío demasiado como en mi cabeza y luego pues no me acuerdo, claro. Pero en general soy una persona súper desorganizada, pero con la cabeza organizada. Vale. O sea, no se me suelen olvidar las cosas y tengo bastante presente lo que tengo que hacer y lo que no. También es verdad que yo no hago servicios, no hago muchas cosas en las cuales tengo como 100 tareas al día, ¿sabes? Entonces ahí sí que utilizaría algo que me ayude, ¿no? Tengo como más en bloque. Vale. Porque como mi trabajo es como más creativo, pues crear el menú de esta semana, es más en bloque y lo tengo como todo en la cabeza, porque realmente no son muchas cosas. Como que la misma cosa me requiere como mucho tiempo, ¿sabes? Vale. Vamos a hablar de posicionamiento en buscadores, de SEO. No sé si lo usas o no lo usas. ¿Has hecho algo o ni te has preocupado de ello? Pues muy, muy, muy por encima. O sea, sí que tenemos como una app metida dentro del blog y que sí que miramos el SEO y que, por ejemplo, la copy que trabaja conmigo, cada vez que vamos a posicionar cualquier artículo, vamos a escribir, ella sí que se apoya en las palabras claves y demás. O sea que, bueno, no es 0-0. Sí, vale. Pero sí que es verdad que hubo un momento de la jugada, ¿no? Que yo tengo muchos amigos que hacen SEO. Y nos lo planteamos, pero al final es como... es el largo plazo. Sí. Yo soy muy cortoplacista. Vale. y el SEO es muy a largo plazo. Y bueno, pues al final pues me dirijo pues a la publicidad, que es más cortoplacista, y a otra serie de cosas. Pero es algo que tienes ahí todavía en el radar, que algún día lo retomarás o no... No sabes. O sea, no está dentro de mis prioridades, por Vale. ejemplo. Porque como la publicidad la hacemos a través de redes sociales y demás, y no sé, la verdad es que no sé ni cómo estoy posicionada, pero... Sí, no es algo a lo que le prestes atención. Sí, o sea, creo que trabajamos un poco eso, los nombres y la demás, pero lo demás poco. Entremos en una de las partes que a veces nos gusta menos, pero que son importantes, que es la medición de datos, la analítica. ¿Qué importancia le das a la analítica? ¿Te has preocupado de hacer cuadros de mandos, utilizar herramientas para medir qué pasa en tu web, en las redes sociales? Mira que me gustan mucho los números, o sea, hacer números y prever cosas, pero esta parte totalmente la lleva Iván, ¿no? Es la parte más ingeniero de project, ¿no? Y yo soy otra parte que es verdad que cuando está mucho rato hablando de este tipo de cosas, pues yo me saturo, ¿no? Vale. Igual que cuando hablaba con la gestoría, había momentos que decía, lo siento, tengo que colgar. O sea, es que no me da para más. Son cosas que para mí me resultan como complejas y aburridas. Entonces yo muchas veces cuando hablo con Iván, terminamos sobre todo un lanzamiento, nos encanta. O sea, yo me levanto por la mañana, que él siempre madruga más que yo. Yo me levanto por la mañana y ya le digo, ¿cuántas ventas, cuánta conversión, cuánto no sé qué? O sea, me encanta. Pero a grande, ¿sabes? Como lo esencial. Vale. ¿Sabes? Meterme ahí cuadro de mando, no sé qué, no sé cuánto, es como no. ¿Qué métricas son importantes para ti? ¿Esas 4, 5, 8 que tengas? ¿Cuánto hemos facturado? Vale. ¿Cuántas personas han entrado? ¿Cuántas personas a lo mejor se dan de baja o lo que sea? Y cómo ha convertido el tráfico frío y cómo ha convertido el tráfico caliente. Vale. Y todo esto entiendo con herramientas al final, o trabajes con Google Analytics, supongo, o con las propias de la publicidad digital también. Sí, esto lo hace él saca los números, tiene un Excel, que él no lo toco, y él me va diciendo los números y vamos viendo cómo ha ido funcionando. Vale. Quiero que hablemos de facturación porque es algo que muchas veces suele ser un tema tabú, pero a la gente también le gusta ver hasta dónde puede llegar. Me comentaste que estuviste al principio trabajando gratis, porque empezó como un proyecto personal, ¿no? En ese sentido. La primera vez que facturaste fueron 2.000 euros. ¿Cómo ha sido, más o menos, cada año? ¿Cómo ha sido hasta dónde estáis hoy? El primer año
No sé ni cuánto facturé, pero vivía. Te daba para vivir. O sea, me daba para vivir y lo que te decía, ¿no? Que llegaba a los lanzamientos con 0 euros. Pero nunca he pedido dinero prestado, ¿eh? Siempre con recursos propios. Una de las cosas súper importantes que yo he tenido siempre, siempre clara, no voy a invertir hasta que no facture. Y para mí esto es la clave. Conozco a muchísima gente que se ha quedado sin dinero y encima a menos no sé cuántos mil, ¿vale? Por estar invirtiendo y no lo contrario, ¿no? Es como me parece que cuando empezamos a emprender necesitamos invertir mucho, 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 porque eso yo creo que viene de la mentalidad un poco del físico, ¿no? Y esto es lo bueno del online, ¿no? De que no necesitas y cuando ganas dinero, eso sí, el primer dinero que gané lo invertí en marketing. Vale. O sea, siempre, acorde a lo que ganaba. Entonces el primer año, aunque me daba para vivir, ya había invertido en marketing, en alguien que me ayudara a poder facturar más. Vale. Y al principio sí que trabajaba con afiliados, trabajaba con mucha gente del sector. Éramos menos y estábamos como muy entrelazados entre todos. Cada uno hacíamos como una cosa y nos apoyábamos entre nosotros. Y el siguiente año, que ya ahí es cuando ya invertí de verdad en marketing, a ese año hice 100.000. Vale. Y luego ya hemos ido como 200.000 el siguiente y luego ya los años que he estado como más pues embarazada, de madre, no sé qué, aunque hemos estado trabajando bastante menos, porque yo ahora trabajo 6 horas. Al día, podemos decir. Sí, 6 horas al día, pero he estado trabajando 3 o 4 hasta hace meses. Vale. Y ahí facturaba más o menos los 500.000. Vale. Pero porque ya tenía la estructura montada, los cursos montados, sabía poner hacer publicidad, entonces ya tenía como un poquito más Y este año espero, no sé si llegaré a duplicarlo, pero sí que espero hacer bastante más. De hecho ya hemos facturado lo que habíamos facturado el año pasado. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Quieres llegar a facturar? Porque hay personas que dicen, no, yo quiero llegar a facturar 5 millones. O no, tú lo que quieres es tener una calidad de vida que te lo permita sin obsesionarte con... Yo es que, lo voy a decir así un poco, pero a mí, que hemos estado muy pegada con gente que está muy en el marketing, he visto mucho como a ver quién la tiene más grande. Ya. A ver quién hace el millón en menos minutos, a ver quién hace... ¿no? Y al final como que te pierde un poco de lo que es tu objetivo. Para mí, esto es muy personal, para mí el éxito es tener tiempo y dinero a la vez. Y eso es lo difícil, ¿eh? Porque hay mucha gente que tiene mucho tiempo y no dinero Claro, y luego o tiene dinero, pero al final como que todo el tiempo se lo encarga en tener más dinero. Claro. Entonces al final tampoco tienes el tiempo, ¿no? Entonces ¿para qué quieres el dinero? Pero yo tengo muy claro que mi estilo de vida, yo sé lo que quiero, me encanta mi trabajo, me encanta trabajar, pero me encanta recoger temprano a mi hija de la guardia, estar toda la tarde con ella en presencia absoluta, no estar con el móvil trabajando mientras que ella me está reclamando mi atención, poder hacer cosas, irme de vacaciones cuando quiera. De hecho, esta semana tengo el lanzamiento del libro, tengo un montón de cosas y está en Berlín porque era nuestro aniversario, ¿no? Entonces al final para mí es importante no lo que facturar, sino las vidas que cambies, el estilo de vida que tienes tú y los sueños que quieres cumplir. Claro. O sea, por ejemplo, a mí ahora pues me hace mucha ilusión, este año saca mi libro y demás, el año que viene pues me gustaría trabajar con una empresa que me monte un obrador sin gluten, con unas cosas como muy concretas. Entonces para mí eso es lo importante, no la facturación. Ya. Ir subiéndola, bueno, me parece bien, pero siempre y cuando no me quite tiempo para hacer las cosas que yo quiero. ¿Ahora mismo consideras que estás en el punto donde has encontrado ese equilibrio? Sí, hace muchos años. Hace muchos años. O sea, también, yo qué sé, podría facturar más, pero también... ¿A qué precio, no? También podría ser menos feliz. Ya. O yo qué sé, haberme perdido los 3 primeros años de mi hija, ¿no? O sea, al final, la gente cuando se muere, lo único que dice es que le hubiese gustado pasar más tiempo con su hija. Sí, eso es verdad, mucha gente dice eso, cuando llega... Entonces, para mí lo importante es tener un equilibrio, ¿no? En general, aunque nunca hay equilibrio, siempre hay una parte más de trabajo, una parte más de maternidad.
pero sí poder, bueno, pues disfrutar también de mi hija, de mi familia, y tener tiempo y estar tranquila, ¿no? Tener una vida tranquila, sin estrés. Yo no puedo vender salud si estoy ando estresada de la vida. Ya. No sería coherente. Y para finalizar, me gustaría que nos trasladases desafíos y lecciones aprendidas a lo largo de todos estos años. ¿Cuál ha sido el mayor desafío con el que te has enfrentado? Habrá varios, seguro. Pero... No mucho. Yo creo que más el mayor desafío es gestionar la competencia. En mi sector hay muchísima competencia. Es como que te fijas mucho en... Esto también viene mucho de redes sociales, ¿eh? De mucho de lo que hace el otro y demás, y darte cuenta de que para mí eso ha sido un proceso muy guay, junto, y luego lo hablamos, a trabajar en pareja, pero sí, a mí el desafío es como el decir, es que no depende de la competencia que tengas, solo depende de lo bien que lo hagas tú, ¿no? Es decir, ¿dirías que prefieres intentar competir contra ti misma en lugar de estar obsesionado con lo que hacen los demás, que a veces nos lleva el mundo, lo que tú decías, las redes sociales? Claro, al final es como, pues si esa persona le va mejor, es que no lo sabes. Es como al final son cosas que te estás haciendo tú en tu cabeza y no sabes cómo está esa persona, no sabes qué está haciendo, si está feliz o no, y es como, al final es darte cuenta de que la competencia está muy bien para ponerse las pilas y hacer las cosas mejor y mejorar en tus productos, en todo lo que sea, ¿no? Tu marca, pero a nivel tuyo, y que luego estar preocupados de uno mismo, ¿no? De la felicidad que tienes tanto a nivel empresarial como a nivel personal, ¿no? Y eso es lo importante, porque no sabes lo que pasa en la casa de nadie. Totalmente. O sea, te lo inventas. Sí. Y cada vez que te comparas con alguien, te comparas para perder. Y esto es algo que hacemos siempre mal. Es como que y ahora siempre lo hago. Siempre que me comparo para ganar. Si me comparo en algún momento, que sea para ganar, no para perder. ¿Y has notado un cambio al hacer ese cambio de mentalidad Sí, de comparativa? sobre todo más tranquila, ¿no? O sea, al final vives tu proceso y tu camino como lo tienes que vivir, no Claro. Sin importar lo que haya dado, ¿no? Nos comentabas también que trabajas con tu marido ya desde hace unos cuantos años. ¿Esto ha sido un desafío? ¿Habéis tenido que adaptaros? Porque este es un tema que al final puede ser complicado, ¿no? Puede. Yo creo que es muy complicado. Lo que más. O sea, siempre dicen de los hijos, y hijos es un tema también, pero lo que más es trabajar juntos, porque cada uno viene de un lugar muy diferente, ¿no? Y como te decía antes, Iván y yo somos muy, muy, muy diferentes. O sea, él tiene una mente como mucho más analítica, ¿no? Y yo soy como mucho más creativa. Yo soy una nube volando, ¿no? Y él es como muy con los pies en la tierra. Y el primer año, sobre todo, que yo estaba muy acostumbrada a trabajar yo sola. No hacer la jefa, sino hacer lo que me diera la gana. Si un día me apetece comer con una amiga, pues me iba, o iba haciendo mi día a día como a mí me apetecía, ¿no? Que esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Y cuando entró él, hay una de las cosas que nos pasó que como que él entró como en el mismo nivel que yo, ¿no? Yo no quería que si trabajáramos juntos, nadie trabajara por encima de nadie ni por debajo de nadie, ¿no? No me parecía, si íbamos a hacer esto juntos, porque siempre teníamos la ilusión de hacer algo juntos, no me parecía que esto fuera bueno, ¿no? O sea, para mí era bueno el estar los dos al mismo nivel. Entonces, al estar los dos al mismo nivel, había muchos choques de ego, sobre todo. Sobre todo el ego era el problema principal, ¿así? O sea, de ego y de qué hace cada uno. Entonces era como, en general, todos juntos, y encima siendo pareja. Y el primer año, o sea, de todas maneras, te voy a decir que yo cuando empecé a trabajar con él ya llevábamos 8 años. Y ahí hemos trabajado muchísimo la relación. O sea, es una relación que le hemos dedicado muchas horas, muchas conversaciones, mucho cariño, ¿sabes? Y a la hora de trabajar juntos, pues fue también el mayor aprendizaje. Yo creo que ha sido como
también el mayor crecimiento, darnos cuenta, cuando todo se colocó, es cuando nos dimos cuenta realmente de quiénes somos cada uno, ¿no? Y qué aportamos en el mundo. Y para mí esto es importante porque yo veo la vida de una manera muy similar a Iván, pero la transito de una manera totalmente contraria. Entonces, unas cosas que a él le gustan, a mí no me gustan nada, y una cosa que a mí se me dan muy bien, a él no se le dan nada bien. Entonces, pues el saber cada uno cuál era su papel en la empresa y desde dónde sumaba, sin importar el ego, ¿no? Es como, porque yo además soy la cara. Entonces, cuando dos personas trabajan en el proyecto, pero solamente se ve como el éxito de una, esto es un trabajo también, ¿no? A nivel totalmente... ¿Puedes hacer sentir a la otra persona inferior o se puede sentir inferior? Sí, totalmente de ego, ¿no? Es como, parece que como que la otra persona no está haciendo nada, porque el trabajo, ya sabes, de Proye es muy de cara detrás de la cámara, realmente, ¿no? Es como que parece que no existe, ¿no? Y de hecho Iván trabaja 1000 veces más que yo. Y él le echa mucho más horas, y conoce un montón de cosas más que lo que hago yo, ¿no? Pero lo importante sobre todo es el saber dónde está cada uno, dónde está el otro, y desde ahí pues crear juntos, ¿no? Y tener claro en diferentes áreas quién es el que tiene la última palabra. Esto para mí es importante, o sea, por mucho pareja que somos, en esta área la que manda soy, o sea, no la que manda, sino si vamos a hacer una cosa, aquí es la que tiene la última palabra soy yo. Y en esta cosa, la última palabra es tuya, no tengo ni idea. Tienes que dejar claro esos roles. Y esos límites, y cada uno pues confía en el otro, ¿sabes? 100%, porque cada uno se da bien una cosa. Entonces la confianza y la comunicación tienes que trabajarla mucho. Y creces mucho como empresa y creces mucho como pareja. Al final esa es la cosa también de la vida, ¿no? Y luego vino la paternidad, maternidad, que también te hace mucho crecer y juntarlo todo. Y es difícil, porque es que nosotros tenemos todo un burruño de cosas, ¿no? Estamos ahí todos como muy juntos, pero también es muy bonito. O sea, es muy bonito compartir sueños juntos, alcanzar logros juntos y entenderte. Saber, o sea, yo por ejemplo me acuerdo de los primeros lanzamientos que intentaba explicar a Iván. Yo los primeros los llevaba con mucha angustia. Y le intentaba explicar a Iván cómo me sentía y claro, no entendía nada, porque él trabajaba en una multinacional y yo tampoco entendía muy bien lo que le estaba pasando a él, ¿no? Y aquí tenemos muy claro, pues eso, qué nos pasa, cómo lo vivimos. Y, bueno, a mí realmente nunca podría tener un socio si no fuera él. ¿Por confianza? Sí, por confianza, por la manera que yo tengo de... O sea, yo nunca he querido socio y solamente podría haber sido él, o sea, por la confianza o por la manera que tengo de trabajar o por la manera que tengo de ver la vida. O sea, es la única persona con la que lo haría. Hablemos ahora de terceras personas. Y me gustaría finalizar, imagínate que tienes delante a alguien que está empezando a lanzar su producto, su servicio o quiere impulsarle con el marketing digital. ¿Qué 3 consejos le darías? Lo primero, lo que he dicho, ¿no? Que primero facture y después invierta. Que confíe en él, en su persona y en la capacidad de aportar al mundo, y que luego invierta en marketing. Si puede ser con alguien cara a cara mejor, y si no que vea lo que sea, ¿no? Por ejemplo, como la gente de tu membresía, que te formes, porque al final vas a llegar antes, y que te rodees de gente que sabe más que tú. Si no, no estás en la clase adecuada. Lucía, muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Creo que esto tiene un valor brutal. Gracias por tu tiempo. Enhorabuena por todo lo conseguido y por todo lo que te queda por conseguir, por esa proyección personal, profesional, que creo que, tal como nos comentabas, la habéis integrado perfectamente, y desearte el mayor de los éxitos, y gracias por ser parte de TechDic. Gracias a ti por invitarme y pasar este ratito conmigo.